Vamos directamente a la palabra del Señor. Estamos haciendo una pausa, un pequeño paréntesis en nuestra serie en el libro de Habacuc. Y vamos a tener dos sermones, el día de hoy y el siguiente domingo, de Adviento. ¿Qué es Adviento? Es esta preparación en espera de lo que llamamos la Nochebuena o la Navidad. Así que espero que sea de bendición para ustedes, y es en Juan capítulo 1, versículos 1 al versículo 18, que es el prólogo de todo el Evangelio de Juan. Hermanos, hablando de este tema de la Navidad, existen interminables debates entre cristianos de diferentes posturas acerca de la celebración de Navidad, si se debe celebrar o no, si es pecado o no colocar un árbol de Navidad, etcétera, etcétera, etcétera. No es mi intención entrar en ese terreno. Ahora, bien claro nos debe quedar una cosa, por lo menos: Jesús no nació un 25 de diciembre, eso no sucedió así. Pero es el día en el que la humanidad se ha puesto de acuerdo para celebrar. Pero sí creo, y lo creo firmemente porque lo he visto y lo he vivido, que mucho de lo que se hace durante esta época navideña dista mucho, está muy lejos de ser una celebración centrada en lo que verdaderamente debe estar centrada. Y se ha convertido en una temporada más, en una temporada comercial más, centrada en el hombre, centrada en la gratificación de nuestros propios deseos. Por ejemplo, ¿alguna vez te has puesto a pensar por qué, si tú tienes un arbolito o en tu casa tienes algún tipo de iluminación navideña, ¿por qué? ¿Por qué usar luces navideñas? Es bien chistoso que en Estados Unidos incluso están estos memes y estos videos en los que se hace mofa de cómo los vecinos en una colonia pelean entre ellos año con año para ver quién pone más luces en la casa, quién arregla de mejor manera, quién pone el Santa Claus más grande, quién ilumina de mejor manera su casa. Nosotros incluso hacemos eso, ¿verdad? Colocar luces en el árbol para quienes ponen un árbol, etcétera. Pero ¿por qué lo hacemos? ¿Cuál es la razón? ¿Qué significa para ti la luz en la Navidad? Saben que las luces navideñas tienen su origen en las clases altas alemanas del siglo XVII, que decoraban sus árboles a pinos y los convertían en navideños por medio de colocar luces en estos árboles. Más adelante voy a hablar un poquito más acerca de eso. Pero mi argumento para ustedes el día de hoy, de lo que yo quiero persuadirlos el día de hoy, de lo que yo quiero que ustedes se vayan convencidos el día de hoy, y ruego al Señor que así suceda, es que en Navidad celebramos que Jesús es Dios que se encarnó para traer su luz a nuestras tinieblas. Navidad es la celebración de que Jesús es Dios que se encarnó para traer su luz a nuestras tinieblas. Mire lo que dice el pasaje, Juan capítulo 1, versículos 1 al 18. Pongámonos de pie, por favor, para leer el texto. ¿Y qué texto? El del día de hoy. Ve lo que dice. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron.
vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó: este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito de Dios, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Puede tomar su lugar. En la Biblia, mis hermanos, hay 4 relatos de la vida de Jesús, que en conjunto se llaman los Evangelios. Y el Evangelio de Juan, que acabamos de leer, comienza presentando a Jesús como la palabra de Dios. Y hoy nos vamos a poner un poquito técnicos, nos vamos a poner un poquito académicos, porque voy a estar mencionando varios términos en el original, en la terminología griega, solo para ayudarnos a entender de mejor manera este pasaje. Porque Juan define a Jesús como la palabra de Dios, que en el griego es logos, el verbo es el logos de Dios, y significa eso, significa palabra, significa mensaje, tiene este sentido de comunicación. Pero, ¿qué significa que una persona sea una palabra? Porque se refiere a Jesús como el logos de Dios, la palabra de Dios. Y el relato de Juan, como ustedes lo pudieron leer, sitúa la historia de Jesús desde el inicio en un contexto cósmico. Juan comienza diciendo: en el principio ya existía, y dice otra versión: en el principio era el verbo. Y a mí me encanta esa traducción que usa el era, porque Jesús no existe, Dios no existe, Dios es. Todo lo que existe es lo que vino a ser creado por Él, pero Dios es desde la eternidad, y desde la eternidad. Y Juan dice que en el principio, desde la eternidad, ya existía, era el verbo. Es decir, Jesús es desde la eternidad. En el principio. Si tú te das cuenta, así comienza la historia, de hecho, de toda la Biblia. En Génesis 1, en el principio, dicho sea de paso, en enero, estoy muy emocionado porque en enero vamos a comenzar una nueva serie en el libro de Génesis. Vamos a explorar durante tal vez 29 domingos todo el libro de Génesis, y va a ser maravilloso. Pero Génesis comienza así: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Así que lo que Juan nos está diciendo aquí es que para comprender verdaderamente quién es Jesús, necesitamos comenzar allá en el principio. ¿Qué estaba haciendo Dios en el principio? Según Génesis, Él estaba
hablando su poderosa palabra creadora. El Dios omnipotente estaba hablando, ordenando por medio de su palabra que todo viniera a existencia. Él estaba hablando su palabra creadora y, como lo puedes ver en Génesis, en la oscuridad. Génesis nos revela que al principio todo era oscuridad y caos. Pero Dios habló palabras como hágase la luz, que aparezca lo seco, que crezcan las plantas. Imagina esto por un momento. Un rey que tiene el poder para hacer que las cosas se hagan, nazcan, aparezcan, sean creadas, diciendo solamente una palabra. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Así en Génesis 1 vamos a ver en su momento, 10 veces el Señor habla y las cosas suceden. Y cada palabra que Él habla trae algo a la existencia y comienza a transformar el oscuro caos en un universo lleno de vida y perfectamente ordenado. Te estoy hablando de Génesis porque Juan nos traslada a Génesis para que podamos comprender un poco mejor. En Génesis vemos que la creación escucha y obedece. Piénsalo de esta forma. La palabra de una persona tú puedes decir, estas son las palabras de fulano o las palabras de sutano, porque esas palabras encarnan los pensamientos o los sentimientos de una persona. Pero cuando tú externas esas palabras ya no están en ti, ya salieron, y aunque no las podemos ver materializadas, pero ya existen. Esa es más o menos la idea que Juan está transmitiendo aquí, porque él dice que Dios estaba con todo su poder creando por medio de su palabra, trayendo luz y perfección en medio del caos y de la oscuridad. Pero luego dice que ese verbo, esa comunicación, esa palabra que salía de su boca, estaba con Dios. Eso lo podemos entender tal vez de mejor manera. Pero luego decía, y ese verbo era Dios. Y es interesantísimo ver cómo enseguida dice ahí mismo, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y en el versículo 2 comienza diciendo, Él estaba en el principio. Se refiere al verbo como una persona. Él estaba en el principio con Dios. Observa cómo Juan estructura estas primeras líneas. Comienza y termina con estas declaraciones. Dice, en el principio ya existía el verbo, y luego termina diciendo, Él estaba en el principio con Dios. Es decir, Juan quiere dejar claro que Jesús es eterno con el Padre, como un solo Dios desde el principio. Jesús no es un ser creado. Jesús es Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Pero luego, no solamente hace eso, sino que Él le da identidad a esa palabra, a ese logos. Dice, la palabra estaba con Dios y que es Dios. Y esto es interesante, y esto es meternos un poquito en teología, pero es importante que lo entendamos, porque lo que Juan está diciendo aquí es, Jesús es el verbo de Dios, pero no es como un poder de Dios nada más, sino que teológicamente nosotros tenemos que entender al Hijo y al Padre y al Espíritu Santo como tres personas distintas, pero a la vez uno
en esencia. Son un solo Dios que existe en esta distinción de personas. Es decir, el Padre no es el Hijo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo no es el Padre, el Espíritu Santo no es el Hijo, pero todos los tres son uno. Y por más vueltas que le des en tu cabeza, jamás lo vas a lograr comprender a plenitud. No existe este pasaje para que nosotros podamos entender con estas mentes finitas al Dios infinito. Pero eso es como Dios se define a sí mismo. Pero a Jesús se le define como el verbo, el logos, la palabra de Dios. Y en todo el Nuevo Testamento se le atribuye a Jesús este título. Se le atribuye el título de logos de Dios, la comunicación final de Dios, de la verdad sobre sí mismo. ¿Te diste cuenta que el pasaje termina diciendo, Él ha dado a conocer al Padre? Hebreos 3, si tú lees Hebreos 3, comienza haciendo esta aseveración. Y Hebreos 1:3 habla acerca de Jesús es el creador de todo, es por medio de quien Dios creó todo, pero Jesús es la gloria de Dios, la doxa de Dios, la imagen misma de Dios. Pero versículo 3, vea lo que dice: todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Otra vez, aquí nos vamos a poner un poquito técnicos, porque lo que se lee aquí como fueron hechas, las cosas que fueron hechas en el griego es ginomai, y el sentido es llegar a existir después de no existir. Cuando dice, y las cosas y todo lo que podemos ver fue hecho, llegó a existir después de que no había nada. Empezar a existir, nacer, lo que llamamos la creación ex nihilo, que es completamente increíble que, por ejemplo, los científicos afirman y tienen esta máxima de que la nada no puede crear nada. Nada puede ser creado de la nada, pero ellos mismos afirman, o por lo menos una parte de ellos, los que no creen en Dios, hay muchos científicos que solo pueden encontrar sus respuestas en la palabra de Dios, pero ellos mismos son los que dicen, pero nosotros fuimos creados de la nada. Los mismos que dicen, nada puede ser creado de la nada, dicen, pero nosotros fuimos creados de la nada, espontáneamente y sin razón alguna. Pero la palabra de Dios nos muestra que no, que efectivamente las cosas sí pueden ser creadas de la nada por Dios, por Jesús, el Dios creador. Eso es lo que la palabra de Dios nos revela. Es lo mismo que Pablo dice en Colosenses 1, del 15 al 17, lo vimos en la serie de la carta a los Colosenses. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, ¿qué dice? Fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo, ¿qué cosas? Todo ha sido creado por medio de Él, pero no solo eso, y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Y Hebreos 1:3 expresa exactamente lo mismo, ya lo dije anteriormente. O sea que, hermanos, lo que existe, el poder y el valor y el significado detrás del cosmos, de todo lo que existe, del universo, no es abstracto. No es la nada generó nada y no significa nada. Por el contrario, tiene
todo poder y tiene todo significado. No es impersonal, su significado es una persona y su nombre es Jesucristo. Por medio de Él fue creado todo y todo fue creado para Él. Esto le da sentido y propósito a todo lo creado. Entonces Jesús, dice Juan, es Dios, y dice Juan, Jesús es el Dios creador. La creación comenzó otra vez en Génesis cuando Dios trajo luz a la oscuridad. Y ahora lo que Juan está diciendo, con la venida de Jesús, Dios está comenzando una nueva creación. Porque la historia de la humanidad es la historia de Dios. Es como Dios creó a todo lo que existe y creó el huerto del Edén y colocó ahí al hombre y creó al hombre y lo colocó allí. Y el hombre es como el pináculo de la creación de Dios, creados a su imagen y semejanza, y lo colocó en Edén para que pudiéramos tener una relación perfecta y eterna con Él, la cual se rompió por el pecado. Así que la historia de la humanidad, la quieras ver como la quieras ver, es una sola. Es la historia de todo lo que acontece en lo que regresamos a la nueva creación. Y todo lo está haciendo Jesucristo. Pero lo que me encanta del lenguaje poético de Juan es como él dice, si tú ves ahí en el versículo 4, en él estaba la vida, continúa hablando, en el principio del verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y por medio del verbo fue creado todo, y ahora dice, y en él, en ese verbo, en Jesús, estaba la vida, y la vida era ¿qué? La luz de los hombres. Otra vez, nos vamos a poner técnicos. En el griego, la palabra es zoe, significa fuente de vida, o la capacidad inherente para producir y mantener seres vivos. Se entiende como vida, aquella vida caracterizada por salud, por felicidad, por exuberancia, por energía, por vitalidad. En pocas palabras, todo lo que existe y tiene vida es porque Jesús le ha dado vida y porque Él lo mantiene con vida. Asumimos la vida, tú y yo asumimos la vida. Solemos pensar en la vida como algo normal, natural. No meditamos mucho acerca de nuestras vidas, excepto cuando estamos a punto de que nos atropelle un carro, andamos bien enfermos y empezamos a pensar, pues, a lo mejor ya me voy a chispar de este mundo. Pero piénsalo, piensa en tu cuerpo, piensa en la materia, piensa en cada célula, piensa en cada átomo, piensa en la partícula más pequeña. Los científicos están tratando de romper la partícula más pequeña por medio de una colisión para ver qué hay más allá adentro. Y se han atrevido a llamarlo la chispa de Dios porque verdaderamente eso es. La vida, piénsalo por un instante, o sea, de pronto esta materia, Dios dice, se acabó la vida para esta persona, se apagó la luz de esa persona, como solemos decir, y esa misma materia simplemente deja de existir. Esa misma materia, deja de tener vida, sigue existiendo la materia, pero simplemente deja de tener vida, porque en Él está la vida, porque la vida es la luz de los hombres, es decir, Jesús es quien irradia esa luz y esa vida para nosotros. Pero no solamente dice eso, sino también dice al final del versículo 4, la luz brilla en las tinieblas, del versículo 5, y las tinieblas no lo comprendieron, no la comprendieron. Nos vamos a poner técnicos otra vez ahí. La palabra que se usa aquí, que se traduce como comprendieron, es catalambano. Y el sentido es apoderarse de la posición y derrotar o sofocar o apagar. Me queda de ver un poco la traducción de la Nueva Biblia de las Américas con no la comprendieron,
Pero vea cómo lo traduce la NTV, la Nueva Traducción Viviente. Y la oscuridad jamás podrá apagarla. La luz brilla en las tinieblas, dice la NTV, y la oscuridad jamás podrá apagarla. Vea cómo lo dice la Biblia textual, una Biblia, una traducción un poquito más cruda, más directa. Dice, y la tiniebla no pudo extinguirla. Las tinieblas de este mundo no pueden existir, aquella luz, aquella vida que Jesús ha de sustentar y proveer. Y luego pasamos al versículo 6, y en ese siguiente párrafo conocemos a un nuevo personaje que es Juan el Bautista, y nos dice que la tarea de Juan era preparar al pueblo de Israel para algo nuevo que Dios iba a hacer, y que él vino enviado por Dios para dar testimonio de Jesús cuando llegó, y él lo expresó, y Juan lo expresa de esta manera: él vino para dar testimonio de la luz, es decir, de Jesús. Dice, no era él la luz, sino que vino a dar testimonio de la luz. Juan vino como un testigo, él vino para dar testimonio. Nos ponemos técnicos otra vez, y la palabra testigo en el original es martiria, la misma que se utiliza para mártir, que significa aquel que da testimonio. Juan vino para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Y después, un tercer párrafo explora la elección que las personas en su momento tuvieron que hacer, y que hasta el día de hoy tienen que hacer con respecto a este verbo, a este Jesús que proclamamos que es Dios desde el principio, que es el Dios creador, que es la luz del mundo, que es la fuente de vida de todo lo que tiene vida. Pero Juan nos dice aquí, Juan el evangelista, es decir, el que escribe esto, tenemos aquí en este pasaje Juan el evangelista y tenemos a Juan el Bautista. Pero lo que él está diciendo aquí es que cuando la luz vino a este mundo, esa luz fue rechazada. Muchos rechazaron la luz y eligieron la oscuridad. Algunos eligen permanecer en la oscuridad. Hay una doctrina que proclamamos bíblicamente, que es la doctrina de la elección. Pero la doctrina de la elección no es exclusiva. La doctrina de la elección nos muestra cómo si de nosotros dependiera, nadie sería salvo, porque todos rechazaríamos la luz. Todos rechazaríamos a Jesús a menos que Él obre de una manera extraordinaria en nuestros corazones y produzca esta fe. Pero Dios, lo revela en su palabra, quiere que todos vengan al arrepentimiento. Dios quiere que muchos sean salvos. Él sigue llamando hacia la luz verdadera a los hombres por medio del Evangelio de Jesucristo. Pero algunos deciden permanecer en la oscuridad. Interesante el lenguaje. Me encanta cuando la Biblia usa el lenguaje poético, porque piensa en esto. Dios ama tanto a su creación que se expresó para con nosotros en lenguaje poético. Es decir, hay cosas que no las entenderías jamás con palabras normales en un discurso, pero la manera en que Dios se expresa es tremenda. Me encanta cómo lo dice aquí: a lo suyo vino. ¿Cómo comenzó? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era con Dios, y por medio del verbo fue creado todo. Dice, a lo suyo, a lo que le pertenece, a lo que Él creó, a lo que es de Él, a lo que existe para darle gloria a Él, a ese mundo vino, a lo suyo, a lo que le pertenece, pero los suyos no le recibieron. Pero los suyos no le recibieron. Y es interesante ver cómo eso sucedió con los judíos en aquel momento, sí, pero sigue sucediendo incluso hasta el día de hoy. Pero sucede no solamente con los paganos, con los incrédulos, también dentro de la misma iglesia cristiana o pseudo cristiana. Religiones que están dispuestos a abrazar cualquier ideología con tal de agradar a los hombres.
sustituyendo la verdad esencial de la Navidad, por ejemplo, con cualquier otra cosa. Aceptando, por ejemplo, que se hable más de Santa Claus, del intercambio de regalos. Centrar esta celebración en cuánto cuestan los regalos, en quién da los mejores regalos, en quién obtiene los mejores regalos. Me encanta que hay un video que salió y se hizo viral hace poco en las redes sociales. Y está una mamá así grabando a su hija, haciendo su TikTok, la mamá, grabando a su hija y estamos haciendo la carta a Santa y escribe, hija, y la niña está escribiendo: querido Santa, este año me he portado muy, le está dictando la mamá a la hija y la niña contesta: mal. Y la mamá así como, pues, espérate, no podemos perder este momento aquí, así aesthetic, estamos en vivo ante todo internet. No, hija, tienes que ponerle que bien, porque si no, no te va a traer nada. Enseñando la mentira a la niña. Y la niña: no, pero me porté mal, mamá, me porté mal. O sea, la niña bien honesta y nos da risa, pero mira qué oportunidad hay ahí para poder hablar de lo que verdaderamente es la Navidad, de lo que verdaderamente significa, de traer algo de trascendencia, pero en lugar de eso se escoge abrazar la mentira, enseñar a nuestros hijos mentiras y enseñarles a mentir. ¿Para qué? Cuando la historia más gloriosa que pueden ellos escuchar es lo que nos dice a partir del versículo 14 Juan en su Evangelio, donde parece que nos vuelve a decir lo mismo que ya nos dijo del versículo 1 al versículo 13, pero ahora, ¿recuerdas? Del 1 al 13 parece que hablaba como el lenguaje de Génesis, pero ahora del 14 en adelante parece que habla como el lenguaje de Éxodo. Vuelve a contarnos otra vez lo mismo, pero ahora hay este lenguaje, versículo 14. ¿Por qué mentirle? Me quedé aquí. ¿Por qué mentirle a nuestros hijos acerca de lo que es la Navidad cuando podemos contarles la historia más extraordinaria jamás contada y que es verdad y que es realidad? Versículo 4, el verbo, versículo 1, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria del unigénito del Padre. ¿Qué puede ser más maravilloso que eso? Dicho sea de paso, si hay aquí algún niño que le estoy rompiendo el corazón hoy porque su papá no le ha dicho que Santa Claus no existe, lo siento mucho, no era mi intención, pero esta es la historia de historias y no es una leyenda. Hay muchas leyendas en torno a Nicolás de Bari. Yo soy un fiel fan de Nicolás de Bari. O sea, Nicolás de Bari fue en quien está inspirado Santa Claus. Fue un gran hombre, un gran creyente, que hizo obras de justicia, de piedad, con las que él buscaba mostrar la luz de Jesús a los hombres. No absorber para sí mismo el protagonismo, ni mucho menos desviar la atención de las personas de Jesús. Era para atraerlos a Jesús. Hay una leyenda que dice que incluso Nicolás de Bari estuvo no se puede confirmar, pero es muy probable que haya estado en el concilio de Nicea, en donde se reunieron de la iglesia primitiva, ya bajo el gobierno romano, pero estableciendo la teología de la iglesia cristiana, y se reunieron muchos obispos, ya saben ustedes, obispo, anciano, pastor, es el mismo sentido en la Biblia, pero se reúnen estos hombres, grandes hombres, a debatir acerca de la, precisamente, deidad de Jesucristo. Y se dice que Nicolás de Bari estuvo ahí y cuenta la leyenda que él le arrimó un cachetadón a Arrio, de quien surge el arrianismo que niega la deidad de Jesucristo. Es decir, Nicolás de Bari jamás intentó robar el protagonismo. Era un fiel defensor de que Jesucristo es Dios que se encarnó.
de que Jesús es el Verbo que se hizo carne y que habitó entre nosotros. Otro tecnicismo. Skainein es la palabra en griego. Cuando habla de que habitó entre nosotros, significa literalmente que vino a vivir en una tienda de campaña entre nosotros. Y eso forzosamente es Juan dirigiendo nuestra atención al Éxodo, al tabernáculo. ¿Recuerdas? Dios mandándole a Moisés construir este glorioso tabernáculo, y glorioso era porque estaba en medio del pueblo de Israel y era donde la presencia de Dios se unía con su pueblo. El tabernáculo era el lugar donde la humanidad y Dios podían tener esa comunión. Juan está diciendo que Jesús es el tabernáculo humano. De otra manera lo pudiéramos decir, y el Verbo tabernaculizó entre nosotros. Y dice Juan, este es el del que yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí porque era primero que yo. Es decir, otra vez, Juan está haciendo toda su argumentación, y versículos 1 al 18, si tú quieres continuar leyendo el Evangelio de Juan de manera devocional de aquí en adelante, versículos 1 al 18 es el prólogo, es de lo que Juan te quiere convencer con el resto de su Evangelio. Jesús es Dios que se hizo hombre. Y después de esto Juan nos muestra cómo es que él, a diferencia de los que no creyeron en Jesús, él y tal vez sus discípulos y muchos israelitas de la época tomaron la decisión de seguir a Jesús y la decisión de confiar en Jesús. Y él lo dice en el versículo 11 y 12, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Pero después Juan el evangelista cita a Juan el Bautista, dando su testimonio. Juan dio testimonio de él y clamó, este Jesús era del que yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Ve lo que dice versículo 16, pues de su plenitud, o sea, piensa, el Verbo, Dios, el Dios creador, el Dios pleno, el Dios infinito, el Dios todopoderoso, omnisciente, omnipotente, de esa plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. Y dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Juan era un israelita que pudo haber rechazado a Jesús, pero él fue enviado por Dios para dar testimonio de Jesús y para decir, yo confío plenamente en Él, porque yo puedo ver que Él, lo que ustedes no pueden ver, está diciendo Juan, yo, el Bautista, yo puedo ver que Él es aquel que es desde la eternidad y que ha venido a nosotros. El pueblo de Dios había recibido la Torá, había recibido la ley, que es lo que dice aquí, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. La Torá, la ley, fue un regalo de Dios para que ellos pudieran saber cómo vivir en relación correcta con Dios, la cual, dice Pablo, termina siendo la ley como ese espejo en el cual nos damos cuenta que somos pecadores. Pero dice Juan que ahora a través de Jesús, los israelitas, pero el mundo entero, hemos recibido el regalo más glorioso, el regalo máximo que Dios podía dar a la humanidad, el regalo máximo de su amor y de su verdad nos lo ha dado Dios en la persona de Jesucristo. ¿Qué otro regalo pudiera ser más importante en estas fechas? Dios dio su palabra, dio su ley, pero la ley no podía salvar a nadie. Interesante, después de Génesis 3,
el mundo, a causa del pecado, fuimos separados de Dios. En el principio Dios habló su palabra, pero luego Dios le dio su ley al pueblo, les entregó su palabra escrita, pero esa ley no podía salvar a nadie. Pero ahora el verbo de Dios, su palabra, regresa nuevamente hecho una realidad. Pero ahora no solamente para condenar al mundo, no solamente para mostrar el pecado del mundo, sino para salvar a los pecadores. Juan quiere dejar claro que Jesús, nos lo dice al final, quiere dejar claro que Jesús, ese Jesús que él conoció, es verdaderamente Dios. Es la palabra de Dios, es la luz de Dios, es la vida que Dios puede dar, es la gloria misma de Dios que vino para dar a conocer a Dios. El versículo 18 termina de esa manera. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios, o sea, el Hijo que también es Dios, que está en el seno del Padre, ve cómo lo expresa, lo ha dado a conocer. Vino Jesús para dar a conocer al Padre. Como la palabra de Dios, como el Hijo de Dios, como la gloria de Dios. O dicho de otra manera, Dios vino a darse a conocer en la persona de Jesucristo. Así ve Juan la historia de toda la Biblia. Así ve Juan la historia de todo el universo. Así que si Juan hubiera celebrado la Navidad, independientemente de la fecha que lo hubiera hecho, se cree que la celebración del nacimiento de Jesús se remonta a la iglesia primitiva. Seguramente no era el intercambio de regalos lo más importante. Seguramente no era el outfit lo más importante. Seguramente no era nada secundario lo más importante. Seguramente no era qué tan bonito arreglaste el arbolito lo más importante. Seguramente no era el ponche lo más importante. Seguramente lo más importante era anunciar que Jesús es la luz. Y si alguna luz había en ese lugar, en esa celebración, estaba apuntando directamente a Jesús, que es la luz y la vida que Dios ha enviado para los hombres. Eso es lo que celebramos en Navidad, hermanos. En Navidad celebramos que Jesús es Dios, que se encarnó para traer su luz a nuestras tinieblas. Juan nos dice que las palabras de Dios son tan poderosas, tan concretas, que son más que simples sonidos. La palabra de Dios es una persona. Y este verbo, esta persona estaba con Dios y es Dios, es lo que vimos. Y así como Dios habló luz en medio de la oscuridad, Dios hoy está hablando su luz por medio de Jesús, de su evangelio, a nuestro mundo oscuro nuevamente. Su nombre es Jesús. Y aunque esperaríamos que el simple hecho de hablar la luz, de predicar al mundo, de anunciar al mundo de que existe esta luz verdadera, que Jesús es Dios enviando su luz a la oscuridad de nuestro mundo, esperaríamos que la gente reaccionara. Pero hasta el día de hoy la mayoría de las personas no ven la luz ni escuchan la voz de Dios. Pero Dios hizo algo. Envió a Juan el Bautista para dar testimonio de esa luz. Para preparar al pueblo para que pudiera comprender que Jesús es el Verbo hecho carne. Tú y yo somos llamados a hacer exactamente lo mismo. Si tú y yo estamos en Cristo, somos llamados a ser aquellos testigos. Juan era un hombre humilde, vestía piel de camello, se alimentaba de langostas y miel silvestre. Jesús dio testimonio de que todo esto era porque Él es el Elías que había de venir antes que viniera el Mesías para preparar el camino del Señor. Juan el Bautista no llamaba la atención de las personas hacia sí mismo, sino hacia Jesús. Él decía, basado en Isaías, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Juan el Bautista era conocido por su práctica de bautizar a las personas como una señal del arrepentimiento de sus pecados y del deseo de vivir en una renovación divina,
Pero él entendió que este bautismo que él hacía solamente apuntaba a la renovación mayor, a la limpieza de pecados que Jesús vendría a hacer sobre los que pusieran su fe en él. El bautismo de Juan era un símbolo de esa limpieza interna, era simbólico, pero Jesús traería una verdadera limpieza y renovación a la vida de los que pusieran su fe en él. Abriría nuestros ojos, abriría nuestros oídos a su palabra, para que pudiéramos ver la verdadera luz y recibir la verdadera vida. Cuando Juan, si tú continúas leyendo más adelante, ve finalmente a Jesús, él declara: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es su manera de decirnos que Jesús es la luz que vino a eliminar la oscuridad de nuestro pecado y que nos daría la luz de la vida por medio de su muerte sacrificial. Mientras el mundo permanecía ciego, mientras el mundo decidió permanecer en esa oscuridad, al tener a Jesús enfrente, Juan vio y testificó: este es el Hijo de Dios. Mis hermanos, hagamos exactamente eso con nuestra celebración de Navidad. Mientras el mundo celebra en oscuridad, mientras la celebración de algo tan glorioso termina convirtiéndose en borracheras y pleitos por los terrenos, seamos aquellos que con nuestra celebración demos testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Esta es la afirmación más impactante que el cristianismo hace. El infinito Dios, el omnipotente Dios, el que es dueño, el que gobierna sobre todo lo creado, tomó la forma de hombre y vino a nacer como un bebé en el vientre de María. Otra distracción de estos tiempos, María y la adoración de... Si María se levantara de la tumba, Dios le permitiera resucitar para dar testimonio, lo que haría sería reprender a todos los que están queriendo poner su mirada en ella, porque lo único que ella quería era que todos pusieran su mirada en Jesús. Lo mismo Juan el Bautista, lo mismo todos los apóstoles, lo mismo Nicolás de Bari. Dar testimonio de que este Jesús es Dios que se encarnó. Juan el Bautista lo reconoció. Y es que piénsalo de esta manera. Póngase de pie, por favor. No sé cuántos de ustedes han experimentado momentos en sus vidas de verdadera oscuridad. Cuando verdaderamente aprecias la luz. Pero cuando la luz verdadera y la vida verdadera se hacen carne y hueso, eso produce esperanza, una esperanza que no nos puede quitar absolutamente nadie. Tenemos esperanza de una real liberación del dominio de las tinieblas y del silencio eterno de la muerte. Tenemos esperanza en Cristo Jesús, aquel que por medio de quien Dios habló y en medio de la oscuridad y del caos creó luz y perfección. Es el mismo que se ha encarnado. En ese bebé sí, pero en aquel que dio su vida en la cruz para terminar de manera definitiva un día con toda oscuridad. Con todo temor a la muerte. Y esto se debe porque dice en el versículo 5, y las tinieblas no pueden extinguir esa luz. Esa es la única luz que nada puede extinguir. Las palabras por sí mismas, la ley por sí misma, no pueden eliminar las consecuencias del pecado en nuestras vidas. Pero la única manera en que nosotros podíamos escapar de la oscuridad que nosotros mismos hemos colaborado a construir con nuestro pecado, de este mundo. Algunos están muy chavitos y todavía no entienden un poco eso. Espérense que crezcan. Espérense que tengan su primer chamba. Esperen a que se casen. Esperen a que tengan hijos.
esperen a que vayan avanzando y lleguen a nuestra edad de aquellos que decimos, pues entre más rápido se acabe esto, mejor. No siempre. Pero ese pensamiento negativo termina solamente cuando tú puedes poner tu fe en Jesús, como lo hizo Juan, porque la única manera en que nuestros pecados puedan ser eliminados, mis hermanos, la única manera en que pudiéramos saber que seríamos efectivamente rescatados de este caos y de esta oscuridad de este mundo dominado por el pecado era si la palabra misma, el verbo, podía sangrar. Si aquel que es la luz verdadera podía ser cortado de la tierra de los vivientes, como dice Isaías 53:8, por la rebelión de su pueblo, si aquel que es la vida misma podía morir en esa cruz, porque era el único que podía pagar el precio de nuestra maldad. Solo que la luz que las tinieblas no pueden vencer venía a personificarse y a irradiar su luz y su vida. Nosotros podíamos tener la esperanza que hoy tenemos en Cristo Jesús. Toda nuestra esperanza estaba puesta en Dios, mis hermanos, en que Dios viera este mundo amenazado por la oscuridad y por la muerte, que se hiciera como uno de nosotros, que enviara a su propio Hijo a morir como el Cordero Pascual, el Cordero que quita el pecado del mundo, para asegurarnos luz y vida eterna a todos los que creamos en Él. Es lo que dice 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo me uno a Pablo, yo soy el primero. Así que este sermón no es para decirte si debes o no colocar un árbol de Navidad o si debes o no adornarlo con luces, sino para preguntarte cuál es la razón por la que lo haces en Navidad. Lo que hagas, ¿cuál es la razón por la cual lo haces? Hazlo por el motivo correcto, como Juan, para dar testimonio de Jesús, en quien está la vida, de quien es la luz de los hombres. Que sea para dar testimonio de que hay luz para la oscuridad de este mundo caído. Las luces navideñas, dije al principio, tienen su origen en las clases altas cristianas alemanas del siglo XVII, que colocaban en sus pinos luces para dar testimonio del nacimiento de Jesús, que vino a traer luz en medio de las tinieblas. Así nació esa costumbre. ¿Cómo la perdimos? Ya cada quien puede sacar sus conclusiones. Pero, como dije al principio, hace un momento, todo lo que hagamos sea para dar testimonio. Como lo hizo Juan el Bautista, como lo hizo Juan el Evangelista, como lo hizo incluso Nicolás de Bari. Todo lo que hagamos sea para brillar la luz de Jesús. No desperdiciemos nuestra oportunidad, mis hermanos, de testificar de Jesús, quien es el Dios creador que se encarnó. De que Jesús es esa luz. Cada vez que veas en tu arbolito o en cualquier lugar adornado con luces, que sea un recordatorio para ti y que sea una oportunidad para compartir que Jesús es la luz que brilla en nuestras tinieblas, atrayendo a todo hombre hacia Él, para que por medio de esa fe en Jesús otros reciban la luz verdadera, la vida de los hombres, aquella luz que las tinieblas no pueden ni podrán jamás apagar. Hermanos, en Navidad celebramos que Jesús es Dios que se encarnó para traer su luz a nuestras tinieblas.